En la mayoría de los objetos que tienen movimiento en la vida real, su velocidad no se mantiene constante, sino que hay momentos en que esta velocidad tiene un cambio. Cuando analizamos un movimiento que es en una línea recta y su velocidad cambia, entonces hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y aquí vamos a introducir otro concepto para el movimiento, que es la aceleración. Vamos a hablar de aceleración. Y esta aceleración o esta magnitud se presenta cuando hay un cambio en la velocidad. Si la velocidad del objeto, del cuerpo, de la partícula cambia, ya sea en magnitud o en dirección, entonces hablamos de una aceleración. Esta aceleración vamos a definirla entonces como una variación, así si la ponemos a aceleración es igual a una variación de la velocidad con respecto al tiempo. O sea que esto significa que es un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y este cambio puede ser si la velocidad aumenta, entonces la aceleración es positiva, y si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo dos automóviles que tienen una velocidad inicial igual con 0. Es una velocidad inicial igual con 0. Y van a iniciar o van a arrancar y esa velocidad va a aumentar. Entonces hay un cambio en la velocidad. La velocidad cambió de 0 hasta 100, 120 o 200 kilómetros por minuto. Cuando ocurre esto, hablamos de que es una aceleración positiva. Entonces, si la velocidad aumenta, en este caso aumentó de 0 a cierta cantidad, a más de 120, 130, a 200 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad aumentó, por lo tanto, la aceleración es positiva, la vamos a considerar positiva. Entonces, aceleración es cuando hay un cambio en la velocidad. Veamos otro ejemplo aquí. Para este caso, tengo un vehículo que trae cierta velocidad inicial. La velocidad inicial es la velocidad con la que inicia aquí el movimiento y esa velocidad va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces fíjate bien, aquí vamos a ilustrar algunos conceptos. Cuando el vehículo aquí inicia, trae cierta velocidad y empieza a disminuir esa velocidad. La velocidad que traía aquí al inicio es la velocidad inicial y la velocidad con la que llega aquí es la velocidad final. Y obviamente esta es la distancia que utiliza para disminuir esa velocidad y el tiempo. Entonces, cuando ocurre esto, hablamos de que es una aceleración negativa. Cuando la velocidad disminuye, hablamos de que hay una aceleración negativa. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un caballo que cuando inicia, aquí su velocidad disminuye. Entonces, si su velocidad disminuye, también hablamos de que hay una aceleración negativa. En este primer momento, cuando el caballo arranca, es su velocidad inicial. Aquí lleva una velocidad inicial y esa velocidad inicial empieza a disminuir hasta que su velocidad final es 0. Entonces lo hace en un tiempo y en una distancia determinada. Esto entonces, o de esta manera, es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, las ecuaciones de este movimiento rectilíneo, es movimiento, vamos a borrar aquí, no es rotacional, sino que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, así, movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y las ecuaciones son estas básicamente, ¿no? Tenemos la primera que era distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad media es velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Y la ecuación de la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. De estas tres puedo obtener una cuarta. Esta que está aquí, la sustituí. Mira, esta la sustituí en esta, aquí. En lugar de velocidad puse velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Y luego de esta de aquí, de esta de aceleración, despejé cada una de estas. Mira, de aquí despejé cada una de estas. La despejé de aquí y así obtuve estas ecuaciones. Por ejemplo, de aquí despejé la velocidad final y me quedó esta. Luego de esta misma despejé la velocidad inicial y me quedó esta. De esta misma despejé el tiempo y me quedó esto. Luego estas tres las sustituí aquí y así obtuve estas de aquí, que son para la distancia. Tengo todas estas, cualquiera de estas son para la distancia. Entonces aquí nada más quizás nos hace falta definir cuál es la simbología que se está utilizando. Y la simbología es la siguiente. Vamos a ver. Resulta que D es distancia o desplazamiento. Distancia. Luego, V es velocidad. Por lo tanto, V0 va a ser velocidad. A ver, V0 va a ser velocidad inicial. VF pues es velocidad final y A es aceleración. Creo que son todas las variables que estamos utilizando. Ahí me hace falta T, que es el tiempo. Las unidades en las que se van a medir cada una de estas. Normalmente la distancia se mide en metros. La velocidad se mide en metros por segundo. La velocidad inicial también se va a medir en metros por segundo. La velocidad final también va a ser en metros por segundo. La aceleración en metros por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Independientemente de esto, puede ser que haya otras unidades en las que se puedan medir estos, pero cuando resuelvas un problema, esas unidades deben ser congruentes.